Bienvenidas a esta cuarta edición del Congreso Feminismo Digital sobre los derechos de las mujeres en la era de Internet. Estamos en la segunda sesión del Congreso, vamos a iniciar la segunda mesa. Ya vimos ayer la primera mesa del Congreso sobre algoritmos, sobre brecha digital, sobre diferentes cuestiones que fueron de gran interés. Y ahora vamos a estudiar, vamos a centrarnos en una nueva mesa titulada Sexismo y cosificación sexual en la cultura digital. Esta mesa cuenta con 3 ponentes excelentes que ya hemos contado con ellas en ocasiones anteriores de este congreso. La primera de las ponentes va a ser Lidia Delicado, con una ponencia titulada La ubicuidad de la pornografía en la sociedad digital. La segunda ponencia será de Bianca Sánchez, titulada Barbie es una película feminista, análisis ideológico del contenido de Barbie. Y en tercer lugar, la ponencia de Laura Redondo, que se titula La hipersexualización y cosificación de las mujeres en medios y redes, un continuum de explotación sexual. Bien, estas 3 ponencias sobre la cultura digital, espero que, y no tengo duda, que van a resultar de gran interés para el público asistente. Sin más, voy a comenzar con la presentación de la primera de nuestras ponentes, que va a ser Lidia Delicado. Lidia Delicado es profesora del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación en la Universidad Pública de Navarra. Es doctora en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad de Alicante y secretaria de la Red Académica Internacional de Estudios sobre Prostitución y Pornografía. Investiga y escribe sobre teoría feminista, destacando investigaciones sobre prostitución, pornografía y explotación reproductiva de las mujeres. Y además es investigadora principal de un proyecto de investigación que se llama Los retos de la pornografía en la sociedad digital y que trata sobre propuestas didácticas para abordar sus problemáticas dentro de la educación superior. En 2018 ganó un premio a la mejor tesis doctoral en estudios de género y también recibió el premio como investigadora emergente de la revista de geografía feminista Genders, Place and Culture, a Journal of Feminist Geography. Pues sin más, muchas gracias por venir nuevamente al Congreso Feminismo Digital. Es un honor contar contigo. Hola, compañeras. Muchas gracias, Tasia. Bueno, pues es un gusto que estemos aquí juntas, para pensar juntas. Y todos los años nos reunimos por estas fechas. Yo creo que el Congreso ha dado unos frutos excelentes y ha sido gracias, pues, al esfuerzo que ha hecho el comité organizador y, en este caso, nuestra querida directora, Tasia Aránguez. Así que, bueno, el tema que vamos a trabajar hoy en la mesa creo que es uno de los grandes retos sobre los que tenemos que pensar las feministas. Así que gracias por organizar también el congreso abordando en específico la temática de esta mesa. Y bueno, voy a pasar a presentar los contenidos de la investigación sobre la que voy a hablar. Como bien ha dicho, Tasia Aránguez, el título de esta ponencia es La ubicuidad de la pornografía en la sociedad digital, es decir, esa presencia casi total en la mayor parte del ciberespacio y cómo se ha ido traduciendo esa presencia en la cultura de todos los días, en la cultura digital y en particular en la cultura de masas. Bueno, los objetivos de esta investigación se centran en analizar precisamente esa ubicuidad, ¿no? Cómo ha sido todo el desarrollo que hemos podido constatar que ha tenido lugar dentro del mundo de Internet y los desarrollos que han surgido a partir del uso de Internet, como las redes sociales, aplicaciones, etc. Entonces, lo que quiero presentar es este análisis, pero desde 3 ángulos que se conectan unos con otros. El primer ángulo aborda cómo la iconografía de la pornografía ha sido asimilada, pues, por parte de las artistas actuales de la industria musical pop,
No únicamente, pero sí de manera llamativa, las artistas femeninas del pop, digamos que han asumido de forma muy sistemática la iconografía de la pornografía. El segundo ángulo con el que investigo esta presencia u omnipresencia de la pornografía en la sociedad digital es la infiltración del imaginario del BDSM, o también denominado sadomasoquismo, en los espacios culturales contemporáneos. Y el tercer ángulo pone el foco en la legitimación que el discurso intelectual realiza sobre la industria pornográfica. Es decir, todos los argumentos que han surgido por parte de algunos sectores de las universidades, de la academia, que han estado dando soporte al desarrollo de la industria pornográfica en las últimas 4 o 5 décadas. Bueno, como introducción al tema, lo que quiero comentar es un breve recorrido histórico de cómo la pornografía se ha ido instalando en la cultura popular. En los años 50 es cuando llegan las primeras revistas de gran tirada, como puede ser Playboy, empezaron a aparecer en los kioscos a partir de 1953, y el material pornográfico, con ese paso que se dio en este periodo, dejó de formar parte exclusivamente de los circuitos que podríamos decir underground, y fue ocupando otros espacios que tenían mayor visibilidad y sobre todo mayor consumo. Así la pornografía se fue mostrando cada vez más en formatos que eran más accesibles para un público de masas. La distribución en revistas pues, estaba al alcance de cualquier persona que pudiese comprar esas revistas en los kioscos. En los 70 ya es cuando empiezan a mostrarse en las salas de cine las primeras producciones pornográficas, entre ellas, por ejemplo, la de Garganta Profunda en 1972, que ya fue objeto de crítica feminista por la erotización del sometimiento y la violencia que mostraba en su relato visual. En los 80, la pornografía filmada se distribuye también en vídeo, entonces amplía su capacidad de distribución y llega a los hogares. Y posteriormente la pornografía comienza a instalarse en los hogares a través de la televisión por cable. El gran salto, como todos y todas sabemos, se ha dado cuando ha llegado Internet a nuestros hogares y también a los dispositivos móviles. Con el aumento de los productos pornográficos, es decir, toda esta disponibilidad de productos pornográficos en distintos formatos, lo que hemos observado es que se ha ido generando un aumento de la cantidad de producciones de pornografía. Y desde luego, si algo podemos afirmar es que todo el desarrollo que en los últimos 10 años, incluso podríamos hablar 10-20 años, desde la consolidación de la llegada de Internet a todas partes, esa distribución masiva de la pornografía ha sido gracias al desarrollo que ha tenido Internet y al alcance que ha conseguido con la llegada a todos los dispositivos móviles. También es interesante mencionar que esta enorme oferta de producción pornográfica lo que ha impulsado es la existencia de una diversificación de productos pornográficos que hasta ahora no habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, la pornoprostitución, esos servicios webcam en los que se produce un producto híbrido entre la pornografía y la prostitución en páginas web a demanda a través de la webcam. Y luego también han surgido grandes negocios como el que hemos mencionado en otras ediciones del Congreso, que es el formato que lidera OnlyFans y que ya ha sido ejemplo para el surgimiento de otros negocios similares. Al mismo tiempo que surgen estas empresas que son redes sociales en las que el contenido de pornografía requiere una suscripción, ha aparecido lo que se denomina el proxenetismo digital o en inglés el e-pimping,
Es decir, ese proxenetismo que lo que hace es explotar a las mujeres sexualmente a través de los distintos flujos de Internet, y también utilizando la deslocalización que se ha producido a partir de la existencia de estos negocios digitales, ¿no? La pornografía es una economía digital clarísima y, como dato interesante que necesitamos retener para nuestra reflexión, la cuestión de que el formato que ha liderado OnlyFans haya convertido a la pornografía en una forma de relación social. Es decir, las redes sociales surgen para ampliar las relaciones sociales y ya existen redes sociales específicas basadas en el consumo de pornografía. Es decir, la pornografía se ha convertido en un modelo de relación social, además de en un modelo sexual, como voy a ir mencionando. Bueno, como he dicho al principio, el primer ángulo para mirar esta ubicuidad de la pornografía en los espacios de la vida cotidiana y especialmente en la sociedad digital es ese proceso de pornificación cultural, que bueno, la palabreja es feísima, pornificación, pero bueno, pues explica de una manera muy concisa cómo la cultura popular ha ido asimilando el canon de la pornografía. Si en estos primeros años de desarrollo de la pornografía aparecía en formatos que se podían conseguir en algunos kioscos, ahora la pornografía no solamente se consume en los espacios específicos o en las producciones específicas, sino que también ha ido apareciendo, sobre todo la pornografía blanda, en gran parte de las industrias culturales. Bueno, pues a ese fenómeno, dentro de los estudios sociales y las ciencias humanas, le llamamos pornificación de la cultura. ¿Qué ejemplos podemos poner? Bueno, pues especialmente todos los vestuarios, todos los relatos, la escenografía que aparecen, por ejemplo, en los certámenes de música, en cualquiera de los escenarios de los grandes premios de la música pop, está presente esa iconografía, el discurso de la pornografía. Y bueno, se ha convertido en el gran guión de la mayor parte de los videoclips de la producción musical pop de las artistas de esta industria. La pornificación también recibe el nombre de pornograficación o pornographication en inglés. Es más común encontrar ese concepto dentro del ámbito anglosajón. Y también se le denomina mainstreaming de la pornografía. Hasta aquí no he dicho nada nuevo, simplemente es un lugar, una posición desde la que entender cómo la pornografía se ha ido instalando en las industrias culturales y cómo eso ha producido que esté dentro de los escenarios de la vida cotidiana. Y bueno, otra de las formas en las que también podemos encontrar denominado este proceso es con la expresión sexualización de la cultura. Según Megan Tyler, una feminista australiana, en solo una década se estima que la industria pornográfica estadounidense duplicó su tamaño. Y no podemos olvidar tampoco un dato crucial, que es que las grandes plataformas de pornografía digital se encuentran dentro del ranking de páginas con mayor tráfico mundial. Es decir, la pornografía digital está dentro de las grandes tecnológicas del mundo. ¿Y eso qué significa? Pues que tiene muchísima capacidad de influencia y que gobierna todo aquello que suceda dentro de la sociedad digital. Es decir, las grandes plataformas de pornografía en línea son un mercado dominante. Hemos visto también aparecer la pornografía en los espacios de la vida cotidiana, por ejemplo, en los gimnasios. La popularización del pole dance ha sido una nueva forma de hacer ejercicio y también lo hemos visto pues, en grandes producciones que conocemos pues, como 50 sombras de Grey y una de las últimas producciones de Netflix, que ha sido una saga de películas que es 365 días. También en el mundo de la moda hemos visto expresiones o metáforas que conectan con la iconografía de la pornografía, especialmente en la marca Balenciaga. Y Balenciaga, en concreto, ha asimilado y ha promovido la iconografía que deriva del sadomasoquismo, del BDSM. La popularización de la pornografía y su expansión se han convertido en un mercado masivo
y hemos visto que ha habido una aceptación social a partir de toda esta representación pornográfica que hemos visto en las industrias culturales. Es decir, que la industria pornográfica ha logrado que otras industrias que también alcanzan consumo de masas, como la música pop, realicen un elogio hacia su relato, ¿eh? Y hacia su canon. Es decir, hay como una especie de sinergia propagandística entre la industria pornográfica y la industria musical y las industrias culturales en su conjunto. ¿Esto qué ha supuesto? Pues que con la popularización de la pornografía blanda, los pornógrafos han tenido que ir diseñando nuevos contenidos que pudiesen ser atractivos y que pudiesen crear nuevos nichos de mercado. Y es así como la pornografía da el gran salto al relato de la violencia y a la erotización del sometimiento de las mujeres. Bien, en concreto, la cuestión de la pornificación de las artistas de la música pop llama la atención al estudio feminista del fenómeno porque es algo que está presente y podríamos decir omnipresente en prácticamente toda la producción de la música pop femenina en estos momentos. No hay videoclip que se escape al relato de la pornografía. De una manera más explícita o más metafórica, aparece constantemente el vestuario de la pornografía, las conductas que se han cocinado dentro de la pornografía y que se han pensado para las mujeres, esa feminidad entendida dentro del marco de la pornografía. Es decir, sabemos que se ha comprobado la existencia, por ejemplo, de que este consumo de pornografía en los varones ha creado una especie de desactivación de un aparato crítico sobre la cosificación sexual de las mujeres. Si esto lo vemos también no solamente dentro del mercado específico de la pornografía, sino que se ve de manera sistemática dentro del consumo de la música pop, quiere decir que lo que ya se ha constatado que produce el consumo de pornografía en varones, en este caso se activa también con el consumo de los productos de esta industria musical pop, sobre todo cuando está, bueno, pues representando a las mujeres de esta manera masiva bajo el canon de la pornografía. Bueno, la fusión entre la industria musical del pop femenino y la industria pornográfica es tan masiva que es que ya es difícil hallar una frontera entre ambas, ¿eh? Vemos, por ejemplo, si hacemos un contraste entre las portadas de las revistas de gran tirada de la industria pornográfica, como puede ser Playboy o Penthouse, si analizamos esas portadas con las imágenes de las artistas pop en estos momentos, no hay ninguna diferencia. Podemos coger cualquier artista en estos momentos que tiene pues, un mercado internacional dentro de la música pop, que vamos a encontrar esos paralelismos en cuanto al vestuario, al tipo de conducta que se puede observar en las imágenes, al tipo de discurso que también se ofrece muchas veces en el contenido de sus canciones. Y también hemos observado que hay una fusión entre la pornificación y la promoción de facetas de la prostitución actual. Por ejemplo, algunas alusiones específicas que se hacen al formato de la prostitución del sugar daddy en canciones que han tenido muchísimo éxito y también en videoclips. Y por otro lado, ha surgido ese discurso que se ha ido infiltrando en toda la cultura popular y es la idea de que la autocosificación sexual de las artistas de la música pop da lugar al empoderamiento femenino. Y aquí es donde se ha ido desdibujando el concepto de empoderamiento femenino feminista para pasar a ser pues, prácticamente un producto del mercado masivo de la fusión de estas dos industrias. ¿Qué sucede? Que cuando la autocosificación sexual de las artistas pop más influyentes ya ha sido un hecho constatado y sistemático, se ha ido infiltrando esa idea a través de las redes sociales
prácticamente en toda la población femenina joven y en edad adulta. Estas artistas son iconos y representan modelos aspiracionales de lo femenino, y resulta que lo femenino en ellas, está definido por el canon pornográfico. La capacidad para legitimar culturalmente la hegemonía de la pornografía es amplísima, y en este sentido el sector económico de la música pop se ha convertido en un motor de desactivación de la crítica y del mensaje feminista. Estas artistas que siguen el canon de la pornografía son ejemplificantes para millones de niñas, de jóvenes y de mujeres adultas. Y aquí tenemos la gran paradoja. Las celebridades de la industria cultural pop femenina emplean una representación pornificada y al mismo tiempo se les ha ido atribuyendo mediáticamente un valor asociado a la etiqueta del feminismo. Sin embargo, en ellas no se puede constatar que efectivamente hay un compromiso con el proyecto de emancipación de las mujeres, y tampoco se puede constatar que hayan asimilado ninguna parte de la agenda política feminista. Sin embargo, la mayor parte de los medios han mantenido una inercia compartida en la que las mujeres de las industrias culturales son presentadas como figuras del feminismo contemporáneo. Y mientras que son figuras sexualizadas y pornificadas, esta confusión cada vez es más expandida. Y aquí tenemos un serio problema porque en las aulas universitarias nos está costando mucho crear un aparato crítico sobre el guión y el relato visual de la pornografía y cómo la pornografía somete a las mujeres a una extrema cosificación sexual, porque las jóvenes están entendiendo esa cosificación sexual desde la idea de liberación y empoderamiento personal. Es decir, el empoderamiento personal ahora tiene una lectura de que adquirir visibilidad y atención mediática es lo que puede fomentar la emancipación de las mujeres. Sin embargo, hay una sujeción sistemática hacia esa feminidad objetualizada, como ha ido definiendo el feminismo pues, en las últimas 4 décadas. No me quiero extender mucho más porque no me queda mucho tiempo. Sí que quiero hacer una mención a la importancia que ha tenido la popularización del sadomasoquismo y cómo la iconografía del sadomasoquismo ha ido apareciendo también en juguetes infantiles. No solamente lo vemos en el cine, en la música, en algunos certámenes culturales, como fue el caso del Festival de Poesía de Valencia Vociferio en el año 2023, cuyo cartel representaba a una mujer en una situación de bondage, que incluso se le podían ver llagas y heridas, atada y sometida, digamos, a torturas que se crean a partir del uso de cuerdas, y esto se defendía como una expresión de libertad, consentimiento y confianza. Y bueno, pues esta interpretación de los conceptos de libertad que está dañando la crítica feminista que se ha hecho sobre la normalización de los escenarios de violencia contra las mujeres, ¿no? En estos momentos se están creando este tipo de performances en las que, bueno, pues la violencia tiene otra lectura y puede creerse que la violencia puede tener algún ángulo que la haga admisible y deseable. Y también quiero acabar con ese tercer ángulo de visión sobre cómo el sector intelectual ha legitimado a la industria pornográfica, cómo se han ido creando todos esos argumentos legitimadores de la pornografía dentro de las universidades y cómo ese relato ha impactado la crítica feminista que se ha realizado sobre la industria. Este discurso intelectual favorecedor de la industria pornográfica domina la creación de significados sociales sobre la pornografía en estos momentos, y es algo que los sectores de la izquierda política han asimilado con bastante facilidad. Por ejemplo, creaciones como la revista académica Porn Studies, que es totalmente favorecedora de la industria pornográfica, y los libros que se han ido publicando, particularmente sobre sadomasoquismo, en los últimos años. Estos son ejemplos de cómo se ha ido articulando ese discurso legitimador
Incluso se ha dado la situación de que hay algunas voces en las universidades que reclaman un feminismo que se llama feminismo sexualizado y que quiere hacer una marca sexy del feminismo. Es decir, cómo quieren hacer una versión chic de la pornografía que esté alineada con el discurso intelectual. Este discurso desprestigia y confunde la denuncia política del feminismo sobre la pornografía y sobre la sexualización y la objetualización sexual de las mujeres y ayuda a diseminar una idea confusa del significado del feminismo. Simplemente para rematar esta ponencia, decir que el feminismo es un ámbito de conocimiento y de análisis que forma parte de las teorías críticas del poder y de las teorías críticas de la violencia, y que dentro de los fundamentos del feminismo es imposible asimilar ningún plano de violencia como deseable. El discurso intelectual legitimador de la pornografía también ha sido responsable, en gran parte, de colocar en la sociedad la idea de que la pornografía pueda ser un escenario y un espacio de libertad sexual. Sobre todo, el feminismo critica esa idea de que la pornografía pueda significar la libertad sexual más genuina, que es como se presentan comúnmente las retóricas del sadomasoquismo y también los relatos pornográficos. Es como si de estas dos fuentes naciese una idea que hace de la violencia algo verdaderamente sexy. Y bueno, en estos momentos las relaciones íntimas contemporáneas siguen el modelo dominante impuesto por la cultura del mercado, y todo aquello que asuma el paradigma de las relaciones mercantiles es considerado como el verdadero modelo de libertad sexual. Y aquí es donde las feministas vemos un problema. También quiero decir que cualquier cuestionamiento que se haga hacia este modelo de la pornografía y del BDSM será inmediatamente tildado por estos sectores intelectuales de estar anclado en el puritanismo o en una moralidad conservadora. Sin embargo, las feministas hemos seguido enriqueciendo el debate intelectual con muchos ángulos críticos sobre la industria pornográfica y sobre la retórica del sadomasoquismo, y se nos ha ido marginalizando. Quiero defender que el empoderamiento femenino va a ser leído como verdaderamente libre, genuino y modélico cuando las mujeres muestren, al menos en apariencia, la voluntad de introducir su sexualidad en los circuitos mercantiles y del consentimiento. Lo que quiero decir es que las feministas defendemos la abolición de esta idea y que desaparezca del aparato cultural contemporáneo. Y bueno, esta imagen sexy que ofrece la universidad sobre la pornografía, necesitamos cuestionarla y volver a los fundamentos del feminismo que hacen y hacían y han hecho históricamente una lectura crítica de la erotización de la violencia de ese relato pornográfico. Perdonad, compañeras, que creo que me he extendido. Muchas gracias y bueno, ya las preguntas para el debate. Gracias. Muchas gracias, Livia. Me ha parecido una exposición extraordinaria acerca de la pornificación de la cultura. Y bueno, no sé si es muy estable ahora mismo mi conexión. Disculpadme si en algunos momentos me veis, quito la imagen para no entorpecer la grabación y el desarrollo de la mesa. Lo que quería comentar al respecto, bueno, hay varios aspectos de la conferencia que me parece que serían muy interesantes para el debate posterior. Algunos de ellos, por ejemplo, se trata de cómo lo que está pasando precisamente con la industria del entretenimiento y con las artistas y cantantes de pop, ¿no? Y cómo esas portadas ya se han vuelto indiscernibles de la pornografía. Esto representa un problema a nivel aspiracional porque las mujeres en toda la cultura están reproduciendo el lenguaje de la pornografía, qué alicientes psicológicos se están dando en las mujeres, por qué se está produciendo esta especie de peaje sexual, como yo lo llamo, ¿no? A nivel cultural, pero parece una respuesta a la emancipación conquistada en las esferas laboral y en otras esferas históricas,
que si antes éramos la madre, ¿no? En la esfera familiar y era el rol maternal, el rol que nos arraigaba en el patriarcado, ahora parece como si nos hubieran querido convertir en la figura también estereotípica de la puta, ¿no? A nivel general de la cultura, desde la mirada machista que solo es capaz de concebir o la madre o la puta. Entonces consideran que solo se nos ofrece esa vía posible de falsa emancipación a nivel cultural. Y es pues interesante plantearse por qué esto está ocurriendo. Pero eso lo plantearemos para el debate posterior. Ahora me gustaría proseguir con la siguiente ponencia, que es de Bianca Sánchez, y la ponencia se titula Barbie es una película feminista. Vamos a presentar a Bianca. Bianca es profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla y del centro adscrito EUSA, donde además es tutora académica. Es miembro del Grupo de Investigación en Comunicación Política, Ideología y Propaganda IDECO. Sus líneas de investigación principales son la representación del feminismo y de las mujeres en la cultura de masas y la publicidad, así como el estudio de la propaganda y la comunicación política. Un placer contar otro año más con tus muy interesantes aportaciones en el ámbito, además del análisis de la cultura, ¿no? que es precisamente el tema de esta mesa, y estamos ante una especialista en el análisis de estos elementos culturales, y seguro que podrá arrojar luz sobre estos interrogantes que nos planteamos. Bienvenida. Muchas gracias, Tasia, por la presentación, por contar conmigo y por seguir organizando, como bien decía Lidia hace un momentito, un congreso que a todas luces, también insisto en la idea que planteaba Lidia, ¿no? De cómo está la universidad a nivel feminista, está regular, así que el hecho de que siga existiendo este congreso pues ya es un éxito. Bueno, pues en esta ocasión yo lo que voy a presentar es una comunicación que he realizado junto a mis dos compañeras también del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Sevilla, que son las doctoras Ana Isabel Barragán Romero y María Teresa Gordillo Rodríguez. Específicamente lo que estamos haciendo es analizar desde un punto de vista general la estrategia de comunicación publicitaria y comercial de la marca Barbie y poniendo el foco precisamente en la película Barbie que se estrenó este año 2023, el año pasado, pero que no se ha presentado de forma aislada para cambiar los valores de la marca, sino que ya obedece a una estrategia que se ha dilatado en el tiempo casi 10 años. Entonces, bueno, por lo que hacemos tanto en esta ponencia, en esta mesa redonda, como en la ponencia que hemos presentado en el Simposio de Cultura Audiovisual, hemos planteado, y también en los capítulos del libro que planteamos a enviar, hemos planteado ya esta investigación. Voy a ir un poquito rápido porque el tiempo apremia, pero simplemente, bueno, cuando hablamos de la introducción y la justificación de esta investigación, evidentemente tenemos que situarla en un contexto histórico-político que podemos concretar como la cuarta ola feminista. Luisa Posada Cubisa sitúa el inicio de la cuarta ola feminista en el año 2013, específicamente en España, precisamente con el tren de la libertad, ¿no? Cuando el gobierno de Rajoy intenta dar marcha atrás a la ley del aborto y de forma más o menos organizada los colectivos feministas se asocian para dar carpetazo, ¿no? Para poner pie en pared precisamente a esta cuestión. A partir del año 2013, como decíamos, surgen también de forma inesperada movimientos en redes sociales, particularmente por eso lo enfocamos del ámbito digital, particularmente en Twitter, en Facebook y también en Instagram, movimientos de mujeres. Siempre consideramos que la cuarta ola es una ola que es transgeneracional o intergeneracional, ¿no? Es decir, que hay participando en ella y participando de ella mujeres de muy distintas edades y de distintas generaciones y además también de distintos países, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un poquito el contexto, el escenario político y social. Evidentemente, la cultura de masas continuamente se adapta y bebe de la sociedad política, la sociedad del momento. Entonces, no ha sido raro ver desde el año 2014 en adelante, 2015, todo tipo de productos culturales, tanto series, tanto documentales, películas, que intentan recoger ciertas ideas que están, digamos, que están rodeando a la sociedad, particularmente en este caso a las mujeres, ¿no? De ideas feministas o como quiero curarme en salud decir a veces pseudofeministas, ¿no? Hay series de todo tipo. La publicidad, es decir, ese discurso que es eminentemente comercial, que consiste en intentar persuadir para la compra de un producto o servicio,
evidentemente no se queda atrás. Todavía, a día de hoy, el 80% de las decisiones de compra la toman las mujeres, por consiguiente es necesario hacer una publicidad que guste a las mujeres, ¿no? Ya sabemos que la compra, que el consumo es una cuestión del ámbito privado, que es algo que el mundo patriarcal nos tiene especialmente destinado a nosotras, ¿no? Entonces, bueno, no es extrañar que la publicidad persiga siempre estar en consonancia con la forma de pensar y la forma de entender el mundo que tienen las mujeres en el siglo XXI. Es en ese contexto donde tenemos que estudiar Barbie, la película Barbie, que como digo se presenta en 2023 y narra la historia de una muñeca, la muñeca de Mattel, ¿vale? Que tiene una crisis horrible acerca de su identidad porque la niña o la mujer que juega con ella está teniendo una crisis existencial, ¿no? Entonces viaja desde Barbieland hasta el mundo real para intentar ponerse en contacto con esta niña, que, spoiler, es adulta, ¿vale? Que está teniendo una crisis, como digo, y bueno, al final pues, lo que plantea es la llegada del feminismo al mundo real, algo que en Barbieland ya existe, ¿no? Que Barbieland es efectivamente feminista. La mayor parte de críticas que se han publicado en torno a esta película o la tildan de feminista o hablan de su contenido feminista. Por consiguiente, consideramos suficientemente justificado elegir esta película como objeto de estudio. Aquí voy a pasar un poco de la parte más metodológica, más científica, porque creo que eso estará todo en el capítulo del libro y ahora el tiempo sería más interesante dedicarlo a otra cuestión, ¿no? En cuanto a las definiciones, hay varias ideas que me interesan mucho que queden claras, pero bueno, dentro del feminismo, aquí hemos escogido algunas definiciones tanto de Celia Morós como de Ana de Miguel como de Andrew Haywood, pero bueno, me interesan dos ideas, que es que al final se puede considerar que el feminismo es una ideología política con entidad propia, no es que se esté subsumida a otro tipo de ideologías, puede colaborar con ellas, pero el feminismo es tiene identidad propia, particularmente propone un reparto y una estructura de poder concretas donde las mujeres tienen una gran participación, ¿vale? Y que se concretan en dos cuestiones. Uno, la abolición del sistema patriarcal y dos, la revolución colectiva de las mujeres. Según Andrew Haywood, existen varias cuestiones, varios centros que dirigen al feminismo en tanto que ideología. Son estas cuestiones que decimos que son ideologemas, ¿no? En tanto que pertenecen a códigos nucleares de la ideología. Por decirlo rápidamente, sería la liberación de la mujer del sistema patriarcal, el análisis de una estructura patriarcal, es decir, esta estructura es así, oprime a las mujeres y plantea la desigualdad entre hombres y mujeres, existe la sororidad entre mujeres, la idea de lo personal es político, ¿no? Que nos viene desde los años 70 del siglo XX, la transformación de la esfera privada, que es un poquito parecido a lo anterior, la idea de la igualdad sexual, la idea de una política sexual, en palabras de Kay Millett, la cuestión del cambio revolucionario y, por último, también la idea de la concienciación, no solo a otras mujeres, sino también a la sociedad, para que esto no se repita, para que esto pueda cambiar. Bueno, otra idea que también me interesa decir muy rápidamente es el concepto de branded content en el ámbito de la publicidad y el marketing. Utilizamos un concepto para mencionar a todos esos contenidos que generan las marcas de forma intencionada, pero que no tienen apariencia de publicidad tradicional. Es decir, por ejemplo, en el caso de Popeye era un branded content de una marca de espinacas, ¿vale? Sobre todo lo que busca hacer este tipo de contenidos es, dado que ya la sociedad identifica claramente la publicidad tradicional y le genera reactancia negativa, tenemos que encontrar otros códigos que sirvan de entretenimiento y que ayuden a vehicular cuáles son los valores de la marca para construir su marca, para construir su imagen de marca y que a su vez nos ayuda a colocar en la mente del consumidor o de la consumidora nuestra marca, ¿vale? A la hora de cuando se detecta una necesidad. Esto de forma muy rápida. Otro concepto que también resulta interesante en nuestro marco teórico es el concepto de femvertising, ¿no? Que es un tipo de publicidad, entre comillas, feminista, ¿vale? A mí no me gusta utilizar ese concepto, pero bueno, para poder resumirlo, lo diremos así, ¿no? Publicidad comercial, pagada y creada por marcas comerciales, que se plantea la idea del empoderamiento, o lo que sea que signifique el empoderamiento, ¿no? La idea de la emancipación de las mujeres y las niñas, que va dirigida específicamente a mujeres, o sea, que suelen ser productos que están asociados con el consumo femenino. Y esta vez, este concepto del femvertising surge por primera vez en el año 2014, lo crea una página web de vida y estilo dirigida a un público femenino para hablar de ese tipo de publicidad, entre comillas, como digo, feminista. Es imposible deslindar el concepto de femvertising del concepto del commodity feminism o feminismo de la mercancía, ¿no? Cogiendo una idea marxista, que es el modo, como dice Rosalind Gill, en que las ideas e iconos feministas son apropiados con propósitos comerciales, vaciados en su significado político y ofrecidos de vuelta al público
en forma de mercancía, principalmente en la publicidad. Efectivamente, no hay ni una, ni dos, ni tres marcas que han utilizado el feminismo como excusa para acercarse a un público objetivo fundamentalmente femenino y feminista, simplemente, como digo, para poder llegar a sus emociones o a sus pensamientos, ¿vale? No hay una cuestión feminista real detrás del consumo del producto. O sea, es decir, si tú te compras Nike no te vas a volver feminista ni vas a hacer que el mundo sea más feminista precisamente, pero Nike sí utiliza esa cuestión para construir sus valores de marca, con el simple objetivo de que las consumidoras que se autoperciben feministas tengan una relación de love mark con la marca Nike. Eso grosso modo. No voy a explicar qué es Barbie porque yo creo que todas las personas que conocen mínimamente la firma saben de qué va. Simplemente, pues bueno, la película Barbie está basada, como decíamos, en la historia de esta muñeca que nació en el año 1959 por Ruth Handler, que es esta señora que aparece aquí. El eslogan de Barbie es "Tú puedes ser lo que quieras ser", ¿vale? O sea que un poquito liberal, ¿vale? Un poquito individualista. Pero bueno, es cierto que Handler desde el primer momento planteaba que Barbie tenía una filosofía de que las niñas pudieran ser lo que ellas quisieran. Es decir, que efectivamente dentro del mercado de juguetes infantiles, Barbie representaba la Barbie dentista, la Barbie médico, la Barbie veterinaria, la Barbie profesora. Es decir, que a nivel laboral, pues Barbie tenía muchísimas opciones, ¿no? Y lo que quería hacer Ruth Handler era servir de inspiración a las niñas de hoy que serían mujeres mañana, ¿no? Bueno, Barbie es una marca que ha hecho muchísimo contenido de marca, tanto en cómic como en videojuegos, como en series, como en películas, siempre intentando ejemplificar, como decíamos, esa cuestión liberal o individualista de lo que una mujer puede llegar a ser, ¿no? La película Barbie, que es el objeto de estudio de esta investigación, y voy ya muy rápido. Como digo, se estrenó en el año 2023, el presupuesto era de 145 millones de dólares, la recaudación de 1.445 millones de dólares. Es decir, ha tenido una visión muy favorable por parte de la audiencia. Como decíamos, la crítica está de acuerdo a la hora de utilizar el concepto feminista o de película feminista cuando habla de Barbie, por consiguiente lo vamos a testar. Vamos a intentar ver cuáles son los ideologemas que aparecen ideologemas del feminismo que aparecen en la película y qué temas propios de la agenda feminista se mencionan, ¿vale? En la metodología simplemente pues un análisis del discurso ideológico, ¿vale? Y lo que vamos a ver es testar, como decíamos, tanto ideologemas como temas. Bueno, los resultados de la investigación, ¿qué es lo que nos muestran? Efectivamente, continuamente se está haciendo una crítica al mandato de género, a por qué las mujeres se comportan así y cuáles son esos comportamientos que nos definen en un estado patriarcal, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las primeras imágenes, ¿no? Que se está haciendo aquí una oda a Kubrick, pues pasa la niña, está jugando con esos juguetes de cuidado, ¿no? Planchando, haciendo la comida y cuidando al bebé, y cuando Barbie llega, las niñas rompen todos esos juguetes, ¿no? Se liberan de esa división patriarcal de roles. En este sentido, pues Barbie se vende o se propone como una solución a esos juguetes de los cuidados. Por supuesto, se plantea la idea de la diversidad continuamente, ya no solo diversidad laboral, sino diversidad étnica, diversidad corporal, diversidad en términos también, como decía antes, laboral, ¿vale? Se plantea que Barbie es un referente para las niñas de hoy que serán mujeres mañana. Y seguimos con la idea. Barbie ayuda a que las niñas sepan que pueden conseguir aquello que se propone. Barbie se representa como una mujer muñeca emancipada porque tiene su casa propia, tiene su coche propio, tiene el trabajo propio, es decir, hace efectivamente aquello que le parece que tiene que hacer en todo momento, ¿no? O sea, que esa ideologema de la liberación, incluso material, de la mujer, sí aparece representado en la película Barbie. En cuanto al mito del amor romántico, que es uno de los temas, la crítica, ¿no? Uno de los temas clásicos del feminismo, Barbie no cae en ningún momento en el interés del amor romántico, mientras que tenemos otro personaje, que en este caso es Ken, que Ken efectivamente no solo aparece de vez en cuando ridiculizado en la película, sino que además solamente tiene un único interés, que es el interés de que Barbie le vea. De hecho, los Ken, a mí me gusta utilizar el concepto, ¿no?, de Celia Amorós de los iguales frente a las idénticas, en este caso se revierte. Las Barbie son las iguales y los Ken son los idénticos. De hecho, incluso llevan a veces uniforme, ¿no? El eslogan, ¿no?, también de la película es que se utiliza a veces es que Barbie es maravillosa y él simplemente es Ken. Ken no es nadie, ¿no? Simplemente es él. Y de hecho llega hasta el punto en el que ni siquiera tiene identidad propia Ken. Si nos fijamos, por ejemplo, en esta imagen que aparece aquí, que es un fotograma de la película, cuando le fichan en la policía estadounidense, ella es Barbie y él es Ken. O sea, no puede desvincularse de Barbie, ¿no? El sentido de su vida está directamente vinculado a ella.
En cuanto al poder, al reparto del poder, en el caso de Barbie Land es fundamentalmente femenino, todo el poder reside en manos de las Barbies. Efectivamente, continuamente se hace una extrapolación a cómo o cuál es el papel de las mujeres en el mundo real, ¿no? Se compara Barbie Land y el mundo real y efectivamente, pues, el mundo real, cuando ven a muchas mujeres juntas, como es este caso de este pantallazo, ¿no? Dicen, mira, el Tribunal Supremo no, que es Miss Universo, ¿no? Precisamente cuando llegan al mundo real es Barbie la que se da cuenta de temas de la agenda feminista que son la cosificación, la objetualización y el acoso sexual callejero, o sea, que es algo que también queda patente en la película. Las mujeres que aparecen trabajando en el mundo real dentro de esta película se enfrentan a una cuestión que es un tema también de la agenda feminista, que es el techo de cristal. En el caso del mundo real es manifiesto. Todas las mujeres que aparecen no ocupan ninguna de ellas, ocupa un puesto de máxima responsabilidad. Por ejemplo, en el pantallazo de abajo encontramos a los jefes de Mattel, ¿vale? Que sería la marca matriz, la marca madre de Barbie. En todo momento, cuando aparece una mujer, ocupa un lugar de secretaria. Y de hecho hay una cita bastante curiosa que plantea uno de los personajes masculinos de la película que dice, soy un hombre sin poder, ¿eso me convierte en una mujer? O sea que la crítica continuamente que está haciendo la película tiene que ver con cómo las mujeres son negadas del poder, ¿no? Se plantea el poder como algo extraño. Surge la propaganda también a favor de los Ken cuando los Ken toman el control. Estoy haciendo un poco de spoiler de la película, pero bueno, confío en que si hay 1.450 millones de dólares de ingresos por visualización, todas las personas que están viendo esta presentación ya han visto la película, ¿no? Surge la propaganda a favor de los Ken hacen un montón de mansplaining, deja que te enseñemos, aquí con un sentido del humor bastante irónico, bastante fino, se plantea esa idea del mansplaining. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo se dan cuenta las Barbie de ese lavado de cerebro que han sufrido patriarcal? Pues cuando América Ferrara, que es la figura de la protagonista que aparece aquí arriba, hace un alegato feminista que se ha hecho viral en redes sociales, donde ella hace un discurso diciendo lo difícil que es ser mujer. Y ahí está esa ideología de la concienciación, ¿no? De cómo necesitamos hacer una teoría feminista que nos permita comprender por qué ocurre lo que ocurre y por qué nos ocurre a nosotras, ¿no? La idea de conceptualizar es politizar de Celia Moras. Es la teoría feminista y el cuidado de las compañeras lo que hacen que estas mujeres salgan, estas Barbies salgan de su lavado de cerebro patriarcal, ¿no? Como decía, también hay continuamente un paralelismo surrealista entre lo que sería el mundo real y lo que es Barbie Land, ¿no? Continuamente se están comparando. Hay una hipérbole, considero yo, de guerra de sexos que se va caricaturizando en ambos escenarios. Siempre desde el sentido del humor, siempre desde la reducción a lo absurdo, se evidencia la desigualdad. ¿Y por qué creo yo que esto tiene cierto sentido y qué es lo que explica el contenido de la película y la forma en la que se ha hecho esta película? Hace unos cuantos años, Eli Rezcalá, que es un fotógrafo, que hizo una campaña recogiendo campañas clásicas de publicidad que son evidentemente machistas, y lo que hizo fue darle la vuelta a invertir los roles. Claro, cuando tú inviertes los roles te das cuenta de lo absurdo y de lo desigual que es. Yo creo que la película Barbie precisamente lo que quiere hacer es eso. No es que ridiculiza a los Ken, es que lo que está haciendo es crear esa reducción al absurdo para que nos demos cuenta de la desigualdad que existe en el mundo real, ¿no? Para hacer esa crítica. Barbie, de hecho, plantea 3 escenarios políticos. El primero sería el matriarcado, donde son las mujeres en exclusiva las que tienen el poder. Luego, cuando llega Ken del mundo real a Barbie Land, se instaura el patriarcado. Y por último, nos encontramos un mundo con la promesa de la igualdad, ¿no? Lo que pasa que dice Barbie que, bueno, efectivamente los hombres tendrán representación política en Barbie Land cuando las mujeres tengan el 50% del poder en el mundo real, ¿no? O sea, que hay una promesa ahí. Entonces sí que encontramos el ideologema del cambio revolucionario, de la igualdad sexual y de la política sexual. Ken finalmente se convierte en un igual, pasamos del Ken al I am enough, ¿no? Ya soy suficiente, abandona esa masculinidad tóxica representada en los caballos, Gris, la fuerza, Bill Clinton, Ronald Reagan, Sylvester Stallone, los automóviles grandes, ¿no? Y acaba, como decíamos antes, con esa dependencia identitaria de Barbie. O sea, pues sí diríamos que en ese sentido la película sí representa la igualdad sexual. La película tiene una intención claramente activista. ¿Por qué? Desde la elección de la directora, Greta Gerwig, ella es directora y guionista junto a Noam Baumbach, ¿vale? Ella tiene también cierta, digamos, trayectoria en contenidos de mostrar a mujeres situaciones de empoderamiento o de plantear historias femeninas, ¿vale? Pues el caso de Mujercitas o Lady Bird. Entonces, quiero decir, no es casual que ella sea la directora de la película, algo que eligió la productora, ¿no? Encabezada por Margot Robbie.
Em, la película también muestra la crítica social que la marca Barbie tiene desde los años, como mínimo, de los años 70. Es decir, si Barbie surge a finales de los 50, rápidamente los colectivos feministas van a etiquetar la marca, la muñeca, como una muñeca que lo que hace es, que sí, es cierto que tendrá muchos trabajos muy distintos y que Ken simplemente es un acompañante, pero que al final lo que plantea es la normativización de la belleza. Y de hecho, yo que soy de los 90, que he crecido con esta muñeca como referente de juego, la visión que yo tengo hoy en día de la muñeca sigue siendo eminentemente negativa. Si yo tuviera una hija no le compraría a Barbie porque para mí Barbie tiene connotaciones negativas, ¿no? Entonces, esta crítica no está aislada de la película, precisamente la recogen, ¿no? En la voz de Sasha, que es la adolescente protagonista, que dice, desde que crearon a Barbie, has hecho que las mujeres se sientan mal, hace retroceder el movimiento feminista 50 años atrás, destruyes el sentido innato de valor de las niñas y estás matando al planeta con tu glorificación del consumismo rampante. Son críticas que precisamente vienen de colectivos feministas que han analizado la muñeca. Como digo, no se aísla esta idea, sino que lo que se intenta es darle la vuelta, ¿vale? Al final, la película tiene un objetivo, tiene un público objetivo que es claramente, no es claramente infantil, en ningún caso es una película que vaya dirigida a un público infantil, sino que va dirigida, su target, son fundamentalmente mujeres de entre 30, 40, 50 años que sí, en su infancia jugaron con esta muñeca, pero que cuando han crecido lo han hecho en entornos feministas y ya tienen ideas feministas y no consiguen encajar Barbie en sus ideas hoy, ¿vale? Porque precisamente tiene esta visión negativa de Barbie, ¿no? Como una muñeca que es la normativización de la belleza. Entonces, claro, lo que se busca fundamentalmente es cambiar la idea, el concepto que tenemos de Barbie. Las mujeres consideramos que somos feministas y que Barbie es simplemente un producto patriarcal. Por recoger rápidamente, bueno, simplemente los ideologemas que se han mencionado, ideologemas del feminismo que se mencionan o se recogen en la película son los que aparecen aquí en rosa. En cuanto a los temas, pues también la idea de los cuidados y la belleza, la idea de la diversidad física, la crítica al techo de cristal, la crítica al mito del amor romántico, Barbie finalmente no cae, spoiler, ¿vale? La idea del acoso sexual o la sororidad. Claro, a nivel de conclusiones y discusión, por no perder mucho más tiempo, claro, a nivel puramente semiótico, es decir, de análisis de contenido, ¿es Barbie una película feminista? Sí. Es decir, el contenido es explícitamente feminista, representa ideologías feministas, representa temas feministas. Y sobre todo lo que plantea son dos cuestiones que hemos dicho que son neurálgicas del feminismo tanto que ideología política. Uno, la abolición del sistema patriarcal, no puede ser más evidente en la película. Y dos, la revolución colectiva de las mujeres. Claro, ¿qué pasa aquí? Que no podemos deslindar la intención comercial que reside dentro de la película. Es decir, no es Barbie en un mundo aislado. Es Barbie, que es una marca comercial que, como digo, lo que busca es un fin de intentar reposicionar la marca en la mente de las personas consumidoras, que en este caso son mujeres de entre 30 y 50 años, que se perciben como feministas y que han desechado Barbie como un juguete que regalar a sus hijas o a las niñas que estén en su entorno. Por consiguiente, bueno, la maniobra está más que clara. ¿Vale? Estamos hablando de branding content, estamos hablando de publicidad implícita y estamos hablando de reconstrucción de marca en formatos de entretenimiento. Así que nada, esas son las referencias que hemos consultado en nuestra investigación. Invitamos a todo el mundo a que lea el capítulo del libro y a que vea la otra ponencia que también presentamos en el simposio de cultura audiovisual. Y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Bianca. Ha sido una presentación excelente sobre la película de Barbie, con además multidimensional a la hora de exponerlo, ¿no? Con diferentes líneas argumentales. Bueno, personalmente, aunque luego ya tendremos ocasión de debatirlo en la mesa redonda, considero que no solamente la finalidad comercial, ¿no? de Barbie, sino es el problema, sino también la estética, la glorificación de una estética. Entonces se produce un mensaje doble, ¿no? A la vez en la persona espectadora. Un mensaje verbal y un mensaje no verbal, que es contradictorio con el mensaje verbal. Eso pasa constantemente en muchas expresiones audiovisuales actuales, ¿no? En las que el mensaje verbal es feminista, por ejemplo, series contra la violencia sexual. Es muy habitual encontrarte con un mensaje feminista y, sin embargo, con escenas de violencia sexual que glorifican, romantizan esa violencia sexual. O series sobre prostitución, también muy vistas en plataformas, que simultáneamente tienen un cierto mensaje abolicionista y a la vez una glorificación de esa cosificación femenina y de la belleza de la
mujer prostituida, ¿no? O sea, aparte de que se romantice una marca que sabemos que ha tenido un papel muy reaccionario en el desarrollo de la cultura en las décadas anteriores, hablamos también de ese doble mensaje y de la ambigüedad que presenta la película constantemente, ¿no? Incluso también esa inversión absurda, de reducción al absurdo, dando el protagonismo a Ken, acaba con la paradójica situación de que brilla más el actor masculino que la actriz femenina y que al final el papel fundamental de la película o tu preocupación fundamental es pobre Ken, ojalá que le vaya bien, que es simpático este personaje, que guay son los Ken. Entonces eso pues es bastante contradictorio, es una película que supuestamente pretende apelar a la igualdad de mujeres, ¿no? Y hablar de los problemas que sufrimos las mujeres en el mundo real, ¿no? Pero bueno, ya en todo caso lo hablaremos posteriormente, ¿no? Pero me ha gustado mucho el análisis de la película, me ha parecido cierto todo lo que se ha señalado. Vamos a hablar ahora en tercer lugar, ¿no? Vamos a presentar a Laura Redondo. Nuestra compañera Laura Redondo también ha estado en todas las ediciones anteriores del Congreso Feminismo Digital y es un placer contar con ella nuevamente. Va a hablar en esta ocasión sobre la hipersexualización y cosificación de las mujeres en medios y en redes, un continuum de explotación sexual. Laura Redondo es doctora en psicología y compagina su trabajo como psicóloga con la docencia, la investigación y la divulgación. Tiene más de 50.000 seguidores en Twitter, un aspecto a reseñar, y como su tarea de divulgación feminista, y 28.000 en Instagram, donde realiza una tarea de concienciación dirigida muchas veces a mujeres jóvenes, y es algo importante de señalar. Una de sus líneas de investigación es la violencia machista y la violencia sexual. Tiene premio a la excelencia investigadora de doctorado. En 2019 obtuvo una estancia en los servicios forenses y de salud mental de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y centró su estancia en la victimización de la violencia contra las mujeres y la violencia sexual, así como en la evaluación del riesgo y en la intervención en agresores en Brooklyn y en el Bronx. Ha publicado distintos artículos científicos destacando su abordaje en el impacto de la violencia contra las mujeres y es experta en violencia sexual, en la evaluación psicológica forense de las víctimas de violencia machista y en las nuevas formas de sexismo, así como en el abordaje psicosocial de la prostitución, la explotación sexual y la trata. Pues sin más, damos paso a la ponencia de Laura Redondo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotras, Laura. Pues muchas gracias a ti, Tasia, y bueno, pues muchas gracias, por supuesto, a las compañeras. Estoy deseando ya la sesión de debate para comentar cuestiones porque me han parecido pues ambas participaciones súper interesantes y bueno, pues encantada de participar en este Congreso Internacional de Feminismo Digital, pues eso, desde el comienzo y espero que también que nos dure muchos años. Pues voy a compartiros. Pues mi línea va, es casi, o sea, nos ha quedado muy bien, ya lo digo, ya hago yo el spoiler, porque una de las cuestiones que precisamente yo abordo, obviamente desde la psicología, son cuestiones que ya ha comentado Lidia, y si bien yo no focalizo en cuestiones específicas como ha hecho Bianca, bueno, pues realmente hemos hecho, ya me lo diréis, un continuo, ¿no? Una de las cuestiones que desde luego trato de trabajar, tanto bueno, mi equipo como yo, en el abordaje precisamente de las distintas formas de victimización, bueno, a nivel de psicología ya sabéis que se buscan encontrar pues, los propios configuradores de la conducta humana. Entonces, dentro de bueno, pues todo lo que tiene que ver con la violencia, hay determinados configuradores, hay determinados sistemas y determinadas herramientas. De hecho, muchas veces da la sensación de que estamos como con bueno, pues intervenciones o pues abordajes, divulgaciones paliativas, ¿no? Donde estamos al final del proceso de configuración de la desigualdad y de la violencia, ¿no? De hecho, pues Gerda Lerner en La creación del patriarcado expone que llevamos 4.000 años, que se puede ver la acotación desde hace más de 4.000 años de los vestigios de supeditación
de las mujeres a los hombres y que eso responde a distintos sistemas de dominación y distintos sistemas jerárquicos que han permanecido en la actualidad. Entonces, una de las cuestiones o de los retos que desde luego tengo y trato de darle respuesta a mi propia investigación y bueno, mi propio trabajo profesional es dar respuesta a cómo es posible que tras 4.000 años sigamos así. Es decir, ¿qué hay que está subyaciendo que hace que sea bueno, pues, tan difícil realmente ir al estartorio de la base de esta desigualdad? Entonces, pues una de las cuestiones que, bueno, pues precisamente trato de abordar en este trabajo es que hay un problema de partida que es la percepción peyorativa de las mujeres. Esta percepción peyorativa de las mujeres que pues viene también desde el propio estertor, desde el propio origen de la cultura occidental, se manifiesta de distintas formas y ha ido mutando como si fuese un virus, solo que psicosocial, ¿no? De formas de aculturación hasta la actualidad. Y una de las cuestiones en las que en la actualidad estamos, es decir, el virus, la cepa actual en la que estamos del sistema patriarcal que ha tenido distintas manifestaciones, como por ejemplo la deshonestidad de la mujer, pues ahora estamos en la hipersexualización de la mujer, ¿no? Y estamos en esa cultura que efectivamente que cosifica y que objetualiza. La cuestión es que el hecho de objetualizar implica una deshumanización. Cuando, que me parece un tema muy interesante, que desde el feminismo, lógicamente, sobre todo desde el inicio, no se ha abordado, como desde luego a mí me gustaría, es muy interesante ver la perspectiva de los agresores. Ahora, pues hay muchas compañeras que precisamente abordan la concepción y, sin por supuesto dejar de lado que el foco, el centro tiene que estar en las víctimas y en la desigualdad, las percepciones y las cogniciones en las que se lleva a cabo la violencia son muy, muy interesantes. Por ejemplo, siempre se expone que cuando se viola a una mujer es porque a lo mejor la persona no tiene empatía. De hecho, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la psicopatía, que está también muy en el estrato de explicación criminológica, se expone que si viola, si asesina es porque no tiene empatía. Bueno, pues las últimas investigaciones nos dicen que no, que por desgracia, obviamente si no tienes empatía, por supuesto, pero hay un subtipo de una perfilación de corte criminal donde delincuente, donde tienes una empatía totalmente aceptable, no tienes ningún tipo de disfunción, pero se crea precisamente un patrón de excepcionalidad cognitiva, donde en el momento en el que eres una mujer que entra en ese patrón de excepcionalidad, que el arquetipo es pues la puta, la prostituta, es decir, todo lo que tenga que ver con ese arquetipo de mujer que busca, es que llevaba la falda corta, bueno, pues eso no es simplemente una disculpa, eso funciona a un arquetipo que es una disculpa y que es una especie de insight de excepcionalidad en la empatía. Entonces, en el momento en el que se lleva a cabo una violación, cuando se expone o se valora, sobre todo en jóvenes, la valoración de la empatía en general y de la empatía específicamente ligada a la víctima, nos encontramos que cuando se liga a la víctima que la empatía desaparece. Esto es tal cual cuando se estudia, por ejemplo, a soldados que van a la guerra y pueden tener empatía, pero como deshumanizan al contrario, como se ha visto mucho, por ejemplo, en la guerra de Irak, son capaces de asesinar y son capaces de el enemigo. No es un ser humano como tú, no hay un principio de igualdad. Es el enemigo, entonces no estoy matando ni igual, sino que estoy realmente llevando a cabo una obligación, que encima es ética y que está reforzada por mi entorno. Ese refuerzo que es la nación, por ejemplo, que se puede ver analógicamente, aquí lo que se ve es que es el refuerzo del grupo de iguales, el refuerzo de la cultura de la violación y que es el refuerzo al final cultural y patriarcal. Donde cultura patriarcal no lo tenemos que ver con que el hombre es el que más, a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo. Es la preponderancia, la prioridad o la consideración, el mayor estatus de base siempre y sistemáticamente de los hombres sobre las mujeres, que implica una jerarquización que se manifiesta de distintas formas. Esto, por ejemplo, lo vemos ahora con la infancia. Nos costó muchísimo, nos costó un montón, hasta finales del siglo XVIII, el reconocimiento de la infancia como un bien a proteger. Y una vez que hemos conseguido el reconocimiento de la infancia como un bien a proteger, que además la investigación y un montón de casos paradigmáticos a nivel internacional han conseguido articular que efectivamente la infancia no son mini adultos, sino que son personas en formación que tienen menor capacidad, que tienen que ser, por supuesto, objeto jurídico de protección.
Bueno, pues pese a que habíamos logrado eso, ahora hemos ido hacia atrás. De hecho, antes estaba comentando precisamente Lidia, ¿no? que estamos en retroceso. O sea, el estado actual, ¿no? de muchas de las políticas, de muchos de los activismos, de mucho de bueno, pues las cuestiones que tienen que ver con cómo estamos, cómo está el feminismo, pues el estado es en retroceso y también en derechos de la infancia, por supuesto. De hecho, a la cultura patriarcal se le suman una especie de brotes o de subtipos, que es la cultura de la violación y, en este caso, por supuesto, la cultura de la pederastia. ¿Cómo se hacía antaño? Con sistemas de aculturación directos. ¿Cómo se hace en la actualidad? Con sistemas de aculturación totalmente masivos a través de las redes y a través de distintos sistemas que no dejan de ser de mass media, pero que bueno, son medios de manipulación de masas y al fin y al cabo de adoctrinamiento en una serie de preceptos para formar parte de una sociedad o para sentir pertenencia dentro de grupos y subgrupos sociales, que aún estamos, por supuesto, en eso. De hecho, muchas veces a mí me da la sensación de que nos olvidamos que somos seres humanos, nos olvidamos de que partimos con un sistema configurador, incluso a nivel de corte biológico, de adaptación al medio, de aculturación. Necesitamos la valoración de los demás y el problema es que cuando no encontramos una valoración positiva, acabamos siendo presas, por decirlo de alguna forma, de los sistemas de refuerzo y de precisamente pertenencia grupales que nos deja la sociedad. Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en países como, por ejemplo, aquellos que tienen bueno, pues, las culturas, digamos, más contrarias a los derechos de las mujeres, que cuanto más la cultura tiene pues también indicadores de misoginia y de machismo, más las mujeres ejercen violencia sobre las mujeres. Y es precisamente porque la única forma, digamos, de desahogo que hay es violencia hacia las mujeres. Pasa, por ejemplo, con la ablación. Uno de los grandes problemas que tenemos con la ablación es que lo llevan a cabo sobre todo viudas que no tienen ningún sistema de manutención y que no se les deja llevar a cabo un trabajo de forma autónoma. Entonces, la única forma que tienen de subsistencia es precisamente ser quienes llevan a cabo pues estos sistemas que no dejan de ser de una violencia extrema. Entonces, para que veamos que la opción es morirse de hambre, encontrar un varón que las mantenga por el sistema cultural, por ejemplo, o llevar a cabo ese trabajo siendo el único plausible y el único reconocido. Bueno, pues estos sistemas y estas trampas que a lo mejor en patriarcados de coacción vemos más claras, pues los tenemos también en los patriarcados de consentimiento, donde la única forma que se deja por ejemplo, adquirir poder, aunque sea pseudopoder, con estas formas de emancipación falsas o de empoderamiento, como ya comentaron pues antes las compañeras, es precisamente llevar a cabo una autocosificación, ¿no? Y luego, por supuesto, no solo comienza en la infancia, pero tiene un mantenimiento en la adultez, como por ejemplo, bueno, pues ya, por desgracia, paradigmático anuncio donde pues una cultura de violación grupal al uso. Sin embargo, si antes teníamos la cultura y los medios de transmisión muy acotadas, digamos, a sistemas de publicidad, ahora lo tenemos en el mundo del show a nivel global. De hecho, hay un modelaje, es decir, por parte de las famosas, es decir, que hay un sistema de identificación desde la infancia, un sistema de socialización, donde yo quiero ser exitosa, el éxito es esto. Yo quiero tener poder y reconocimiento, vale, el reconocimiento es esto. Entonces, si la imagen de reconocimiento, la imagen del éxito, la imagen de las referentes es esto, lo que se está diciendo de una forma totalmente inconsciente, pero totalmente efectiva, es que realmente la pornificación es un paso precisamente al éxito y al reconocimiento social, ¿no? Aquí también, por ejemplo, tenemos arriba también una parte del imaginario BDSM, ¿no? Que también está ahí la estética, antes cuando lo comentabas. Abajo a la izquierda, que me parece terrible, está pues esa aniñamiento que hay de las adultas, donde también está cultura de la pederastia totalmente. Y luego, por supuesto, una de las cuestiones que hay que ver no solo es la hipersexualización, sino la comparativa que hay respecto a los hombres, ¿no? Que es uno de los objetivos de este trabajo, que como también va a ir en un capítulo, voy a pasarlo por encima para bueno, pues ver precisamente qué cuestiones
queremos acotar y queremos ver pues, en este trabajo. Sí o sí, cuando estamos abordando la prostitución, cuando tenemos claro a nivel internacional que la prostitución, la explotación sexual, la pornografía, estamos ahí, son formas de violencia, es importante que vayamos a la raíz de esta configuración. ¿Cómo está normalizada en la actualidad? ¿Cómo es tan fácil captar, porque es muy fácil y esa es la desgracia, a las niñas y a las mujeres? Y tiene que ver con este sistema de configuración y de normalización de precisamente la cosificación y la hipersexualización sexual. Siendo la hipersexualización, que lo comentaba antes, no es negar la sexualidad ni muchísimo menos, sino es exponer que la objetualización sexual es el valor. Entonces no es el valor, la valía de las personas, no lo es el talento, sino que tu valía social y tu estatus social se mide por lo que tú expongas. Ahora veremos si esto es real o no. Entonces, bueno, pues en el trabajo que os estoy compartiendo, que estamos llevando a cabo, precisamente el objetivo es una revisión de esta construcción sociocultural y sobre todo las herramientas y las formas que hay como para que pues a través de los medios se construya esta jerarquía que es el preludio precisamente de toda la violencia que luego denunciamos. Es precisamente una cuantificación de ir a la raíz, ¿no? Aquí tenemos una cuestión que a veces que perdemos de vista. Yo como trabajo tanto con víctimas y con agresores, me gusta mucho mantener esa diferenciación. ¿Por qué? Porque da muchísima perspectiva, pero muchísima perspectiva. Y cuando se compara cómo están los hombres y cómo están las mujeres, por eso es tan importante hacer esa diferenciación por sexos en absolutamente todas las cuestiones estadísticas, es cuando se ve precisamente cómo está la desigualdad en la actualidad. Entonces, lo que estamos haciendo precisamente es una perfilación global de cómo es la presentación simbólica de cada una de las imágenes en distintos medios. Entonces, lo que hemos hecho es buscar aquellos de mayor impacto mediático, por ejemplo, las escenas de los Super Bowl. Por supuesto, Eurovisión de cara a la audiencia, por ejemplo, en España, es un must que hay que seguir cuáles son las exposiciones y luego todo lo que tiene que ver con a nivel de ventas, a nivel de indicadores de éxito. Por ejemplo, quiénes son quienes acaparan mayores tasas de ventas de entradas en conciertos, quiénes son las personas más escuchadas, por ejemplo, en plataformas como Apple y Spotify, y luego se hizo un desarrollo de una rúbrica de contenido para ver precisamente cuestiones de interés y para hacer una evaluación global y diferencial, ¿no? De los rankings, el modo en el que se presenta la exposición pública y, por supuesto, el análisis de contenido global de las participaciones. Si bien es más amplio en el capítulo, ahora lo que nos vamos a centrar, por ejemplo, es en las listas de Spotify. Si estáis en redes sociales, por ejemplo, siempre que salen, son trending topic en Twitter, bueno, pues todos los artistas a nivel internacional buscan estar en el top 10 de los artistas, sobre todo a nivel global. Y aunque podamos ver, luego el español no hay unas diferencias muy significativas, de hecho estamos peor, como podréis luego ver en el capítulo, pero por ejemplo esto para que veamos el top 10 de artistas globales. Aquí, por ejemplo, desde fuera puedes decir, bueno, hay un 40% de hombres y un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Seguimos siendo menos, pero no estamos tan lejos. Bueno, pues vamos, también está la parte de las canciones. Siempre se diferencia artistas en general y la parte de las canciones, que normalmente está normal. Bueno, pues vamos a hacer un breve recorrido solo por una de las cuestiones evaluadas, que es, por ejemplo, quiénes son los artistas y cómo se presentan en los medios dentro de este ranking de personas, artistas más escuchados. Aquí tenemos a Taylor Swift, ¿vale? Taylor Swift entra en el icono, por mucho que nos pueda encantar y que podamos, o sea, que hace cosas muy interesantes y muy buenas, no deja de estar también en ese icono, en esta representación, que ella no llega a ser de las más pornográficas. De hecho, siempre normalmente tiene una estética más de corte infantil, sí que cumple con, pues a lo mejor, determinadas cuestiones como maquillaje, pelo, normalmente lo que enseña son las piernas, es decir, es una exposición media y está en el número 1. En el número 2 tenemos a alguien que seguro que lo conocemos, las feministas, sobre todo que estamos en redes, que es a Bad Bunny, que con los escándalos que ha tenido de hipersexualización de las mujeres, pues algo nos puede sonar. La exposición y la representación, esto siempre es en conciertos, ¿vale? Se elige a nivel metodológico
digamos, la misma exposición que siempre en conciertos y aquellos que, bueno, pues que tienen mayor relevancia en Google, es decir, que las fotos no están sacadas porque sí, sino que son las que salen de mayor relevancia y que son claras para ver, por supuesto, y en primera persona. Aquí tenemos Bad Bunny, que una cuestión que es muy curiosa, bueno, no solo, por supuesto, la ropa van en chándal, ¿vale? O sea, va en chándal, sino que va con gafas, ¿vale? Pues esto lo que hemos hecho es detectar que hay un patrón donde muchos hombres, sobre todo los que están más en el top, se tapan la cara. Es decir, es la antiexposición, que es además un privilegio, es decir, no tengo ni que mostrar mi cara y, por supuesto, voy en chándal. Es decir, no estamos pasando de me expongo o no me expongo, hay una hipersexualización o no, sino que dentro de la perfilación de exposición nos encontramos con puedo esconder mi cuerpo, puedo ir en chándal, ¿no? Que es como un nivel más, ¿vale? De, bueno, que por supuesto representa el privilegio donde los hombres no tienen que pasar el cumplimiento de estos cánones, ¿no? Que como comentaba antes Bianca, bueno, pues de estos estereotipos de género, ¿no? De estos mandatos. Aquí tenemos The Weeknd, que además se aleja de todo tipo de canon, por ejemplo, de belleza, va en traje. Lo máximo que se ve en las principales fotos es que enseña los brazos, aún así yo lo traigo aquí para que veáis la exposición que hay, no cumple ni con cánones físicos ni tiene ningún tipo de exposición. Este, por lo menos, eso sí, no se tapa la cara, pero como vemos va en una escenificación de corte rapero que es también mayoritaria, según nuestros resultados. Y se tapan, en este caso, por ejemplo, van con gorros, ¿no? Con muchos gorros, gafas, lo iremos viendo. De hecho, el cuarto es Drake, otra vez encontramos las gafas, va también con ropa deportiva, va hasta con un chaleco, van ropa deportiva, bambas, aunque no se ve aquí, y bueno, pues no tienen tampoco ningún tipo de exposición. Es decir, van como andando por casa, como los podías ver, pues corriendo o tomando el sol, un día de normal, ¿vale? Y eso también tiene, por supuesto, una representación simbólica de la comodidad y de lo que supone, por supuesto, ser mujer, perdón, ser hombre y no mujer, que es una exposición también sutil, pero es una exposición de privilegios. De hecho, aquí tenemos otra vez a Peso Pluma, vemos otra vez el patrón, ¿verdad? Viste mucho de negro, cosa que es muy curiosa, las mujeres de colores más vivos, que es justo lo contrario, como suele ser, por cierto, a nivel en otras especies animales. Son los hombres los que tienen que tener los colores para llamar la atención de las hembras. En este caso es lo contrario, curiosísimo, desde el punto de vista antropológico. Y como vemos, otra vez estética de gafas, estética de voy por andar por casa, chándal, es decir, también esa comodidad que se puede tener en cuenta. Número 6, lo mismo. Vemos el patrón clarísimo. Este es Fit, también no le vemos la cara, puede parecer el mismo concierto, no lo es. Son distintos conciertos, pero tiene una estética muy marcada, colores verdes, amarillos, gafas de sol, es que no lo reconoceríamos a lo mejor ni por la calle de cómo va. Aquí aparecen los tatuajes, que también aparecen en un porcentaje, pero bueno, no es mayoritario. Pero seguimos con las gafas, seguimos con la gorra, con tapar la cara, con ropa deportiva y cómoda, etcétera. Bueno, aquí como vemos, seguimos, o sea, teníamos a Taylor Swift de primera y estamos en la séptima sin mujeres. Vale, también otra cuestión a poner de manifiesto. Lo mismo, Travis Scott, ¿le veis la cara? Este sí que, fijaos, en la derecha aparece sin camiseta en un emulador de un videojuego, pero no en los conciertos de la vida real. Y vuelve a estar con chaqueta de calle, ¿no? Igual que veíamos antes el chaleco de calle, ahora una chaqueta de calle, ¿no? Es decir, sí, muchas veces se dice, bueno, es que tú actuando tienes mucho calor, los focos. Ya, pues a lo mejor es que las mujeres tenemos más calor, entonces, cuando resulta que además es que no, que tenemos mayor percepción del frío. Es decir, aquí se ve pues esa construcción de la jerarquización con algo tan sutil como vemos, como la vestimenta y como es la imagen. Es decir, no solo tenemos que hablar de la cosificación de las mujeres, sino en contraposición con la comodidad, ¿vale? Descarada además de los hombres. Aquí tenemos a otro artista, STA, que en este caso es un mix, fijaos. A la derecha baja lo vemos en un festival, ¿vale? Y en conciertos. En conciertos sí que tiene más esta estética hipersexualizada, pero abajo en un festival, que esto es otra de las cuestiones que también estamos analizando, ya sí que está, bueno, pues más de andar por casa por probablemente la estética propia del festival. Pero si no volvemos a maquillaje, volvemos a hipersexualización. Fijaos, desde el 1 hasta el momento en el que aparecen las mujeres, aparece otra vez el cambio de estética diferenciada. Aquí tenemos a Karol G,
que Karol G tampoco es de las que más, pero bueno, sabemos perfectamente, lo vemos abajo a la izquierda, sigue esta moda que empezaron, creo, las Kardashian, si no recuerdo mal, de ir andando como si tú estuvieras desnuda, ¿vale? Que por supuesto puede buscar el clad-by, pero que no deja de ser hipersexualización al fin y al cabo. Es decir, el por qué no quita el cómo y el cómo no implica que exista y que esté allí una hipersexualización, ¿no? Y la décima, Lana del Rey, que también es muy sutil, pero está en décima posición. De hecho, si os fijáis, y si hacemos un contraste de distintas mujeres que tienen más o menos éxito de artistas, las que están en el top 10 no suelen ser, en este caso, no son las que tienen las estéticas más hipersexualizadas. A ver si no de hipersexualizarse es una milonga que nos venden y realmente no te da el éxito. A ver, lo veremos. Contrastando con otros, no nos da tiempo a más, pero para que lo contrastemos, contrastando con otros medidores de audiencia y otros medidores de éxito en la industria musical. Artistas nacionales de mayores éxitos en el 2023, año pasado. Manuel Carrasco, Melendi, Joaquín Sabina, Marea, Hombres G. ¿Dónde están las mujeres? A nivel internacional, artistas también que por supuesto tienen más recaudación. Coldplay, Harry Styles, Bruce Springsteen, The Weeknd, Morat. ¿Dónde están las mujeres? Es decir, en el momento en el que hay un acceso a lo mejor más libre, como por ejemplo suele ser las escuchas que normalmente tienen un coste bajo, ahí podemos ver más mujeres. Pero cuanto más sube la cuantía, la ganancia, ahí lo que estamos viendo no deja de ser la representación del techo de cristal en el ámbito musical, que sigue y que permanece. Más cuestiones. Bueno, patrones de escucha, eso, de un 40 a un 60, lo analizamos y vemos una diferenciación brutal por sexos y ellas tienen que tener una exposición del cuerpo más o menos sutil. De hecho, las que están en ranking, bien no se lo pueden permitir, esto de la discusión no da para mucho, bien se pueden permitir no estar hipersexualizadas, da para mucho, o bien la hipersexualización per se no hace que tú subas. Cara a cara, las mujeres desaparecen, en el momento en el que hay dinero, desaparecen. Esto es muy curioso porque hablando antes, ¿no? Bianca, de esto que es el Consejo General Superior, ¿no? Donde estaban las mujeres, pues aquí igual, ¿no? Vemos a los ministros a nivel internacional, la minoría son mujeres, vemos también cuáles son los rankings, sobre todo aquellos que dan dinero, hay que seguir el dinero, dónde están las mujeres, o sea que seguimos totalmente pues en un sistema de discriminación, solo que es mucho más sutil y es más difícil que sea accesible. Y esto además podríamos decir, bueno, esto no implica que no haya igualdad, esto no implica que haya emulación, es que qué exageradas, bueno, pues este tipo de cosas que tenemos que escuchar cuando hacemos divulgación. Bueno, pues por ejemplo, hace nada además, último último single que sacó Katy Perry, está con esta moda que hay ahora de ir desnuda por la calle. También la artista de arriba, que es, bueno, que es Ki, pero que tiene un nombre algo así como, no sé, pequeña algo, ¿vale? También cuando se hizo viral fue cuando hacía twerking, es decir, que tenemos artistas que buscan el clickbait, pero que eso no da el éxito per se, precisamente a través de la hipersexualización que está totalmente masificada. Pero alguien puede decir, esto no tiene por qué tener ninguna intromisión en la vida general. Bueno, pues cada vez que vamos a una tienda nos encontramos, por ejemplo, a mí la moda de verano me tiene horrorizada con la hipersexualización que trasciende esa pornificación precisamente hasta cuestiones tan básicas como un bañador. De hecho, cada año, y también lo que decía Lidia antes, ¿no? Ay, es que purismo. No, se llama análisis crítico, ¿no? Cada vez tienes que enseñar más, no es que cada vez tengas que enseñar más, es que el canon, el mandato de género cada vez es más hostil para que las mujeres se pornifiquen, porque también hay mayor normalización precisamente por este retroceso que sin duda estamos viviendo. Y bueno, en conclusiones, hay un continuum de base patriarcal, lo tenemos muy claro, y yo en este caso, fíjate, Tasia, tenemos que ponernos de acuerdo, le llamo peaje pornográfico, ¿vale? Porque realmente lo que tenemos que estar haciendo a nivel de divulgación es contrarrestar, que no solo es criticar las redes, sino que muchas veces desde las redes también las divulgadoras y académicas feministas podemos hacer esta labor de tratar de contrarrestar estos patrones, ¿no? Esto, aunque fuera hace un año, está de total vigencia, como veis, donde se ve a Aitana, que tiene un público infantil, ¿vale?, de menores, que precisamente emula tener una relación sexual en un escenario, ¿no?
Y es, bueno, pues una de las conclusiones que sacamos, que obviamente la investigación nos lo corrobora, pero creo que sería la conclusión de este trabajo que os presento ahora, ¿no? Que es que no es una mera actuación musical, no es una casualidad, no es algo anecdótico, sino que es un patrón clarísimo, ¿no? Donde se muestra en este caso, pues, un peaje pornográfico. Es decir, para estar donde quieres estar, tienes que tragar pues con una industria que comienza desde pues, el bañador, acaba en la prostitución y la explotación sexual. Es un continuo de hipersexualización, de cosificación, de deshumanización de las mujeres, ¿no? Y aquí, por supuesto, se demuestra que no somos iguales. Y además, tenemos que tener muy claro que en el momento en el que se nos cosifica, que se nos objetualiza, esto es totalmente incompatible con ser sujetos de derechos. Por tanto, estamos hablando de no solo acabar con una cuestión como la cosificación aislada, la hipersexualización aislada, no es una cuestión solo de porque a mí me da la gana o porque mi ideología, no. Esto es una cuestión súper seria porque está en la base de la desigualdad y de la violencia. Esto es sexismo y desde luego, bueno, pues cualquier persona que realmente tenga férrea voluntad y que por supuesto sea feminista, es decir, que cumpla con la agenda, que yo creo que lo habéis explicado excepcionalmente, cumpla con la agenda, con los preceptos o con, como comentaba, los endogemas, Bianca, ¿no? que me ha encantado la palabra, pues obviamente tiene que posicionarse precisamente en ir a la raíz de la desigualdad y en desconfigurar pues estos sistemas, primero de desigualdad, pero después de violencia, que por supuesto van de la mano. Pues muchísimas gracias por escucharos y cualquier cuestión pues quedo a vuestra disposición y encantada ahora de debatir con vosotras. Bueno, una maravilla, Laura, me encanta esta mesa porque creo que todo está, como señalaste anteriormente, en perfecta continuidad y conexión. Me ha parecido fantástica esta exposición, además tan centrada en el análisis de los ídolos y las ídolos de la adolescencia y de las personas jóvenes, ¿no? Ahora mismo. Y constatando que esas ideas, teorías que las feministas sostenemos, pues se pueden constatar cada día en las preferencias, en los gustos, en las redes sociales y en los hábitos cotidianos. Quería, bueno, señalar al respecto de de la exposición. Me ha parecido intrigante, ¿no? Esta cuestión de acerca de esta doble identidad, ¿no? Que se está construyendo, por una parte, una identidad para los hombres y una identidad para las mujeres con un diferente sistema de aspiraciones y unas diferentes perspectivas de éxito y de formas de conseguir el éxito, el respeto o la validación. De modo que hay una identidad de género masculina, ¿no? Y una identidad de género femenina, y eso constriñe la posibilidad de que las mujeres, sobre todo las mujeres, accedan a una identidad humana en toda su complejidad, que es equivalente a que accedan a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, ¿no? Justo. Si esa identidad femenina entra en conflicto con la igualdad entre los sexos. Y claro, eso es también lo que resulta chocante en esa película de Barbie, ¿no? Ya por comentar lo de Bianca, ¿no? Esa identidad de género femenina es contradictoria con la posibilidad de alcanzar la igualdad que la película predica, ¿no? A la vez. Entonces, bueno, es un problema, ¿no? De sociedad que se pretenda que mujeres y hombres tengan una manera de funcionar completamente diferente, ¿no? Como, fíjate, la vestimenta de tu exposición, las vestimentas que se veían en los personajes eran clarísimas, ¿no? Parecen dos seres distintos. Si viniera un extraterrestre aquí, ¿no? Una extraterrestre, no sabemos lo que pensaría, pero seguramente se sorprendería de ver cómo los seres humanos macho y hembra tienen una manera de vestir tan diferenciada y tan marcada, ¿no? Y también muy interesante lo que has señalado, ¿no? De esta especie nuestra, en la que Que son las eso es mujeres al las que, revés. como los papagayos se ponen colorines en la cola, ¿no? Y son los varones los que ofrecen entonces ellos, ¿no? En esa competencia sexual, pues parece que dinero, ¿no? Que es lo que dinero, Status, sí. prestigio, cosas que haces, no cosas que pareces, ¿no? Y ahí lo activo y lo pasivo no entra en juego. Bueno, abro debate. Pues a ver, ¿quién quiere hacer alguna aportación sobre esta cuestión de la identidad femenina, ¿no? Y de la cosificación que se está construyendo a nivel cultural?
Livia. Yo lo que veo es que de las 3 exposiciones se puede observar de manera muy clara que la cultura popular en la sociedad digital ejemplifica muy bien los mandatos de feminidad y masculinidad, o sea, cómo la cultura digital está reproduciendo una cultura popular que ya viene de lejos, en la que se puede ver que el paso a la igualdad real todavía sigue siendo muy lejano. Entonces, a mí me llama la atención que estos ejemplos que nosotras hemos mostrado de la cultura popular sean tan claros. Es decir, esa ubicuidad del canon pornográfico está en los ejemplos que han mostrado Bianca y Laura, en algunos de los ejemplos que yo también he mencionado. Y bueno, pues creo que la cuestión de la cultura popular dentro de la sociedad digital tiene que seguir estando en la agenda teórica del feminismo. Yo creo que esa es una de las evidencias que se pueden constatar de lo que hemos hablado esta tarde. Y es un poco la aportación que yo quería hacer para iniciar el diálogo. Bianca, ¿qué consideras? Yo es que estoy muy de acuerdo con vosotras. Yo, por sacar un ejemplo, ¿no? Que yo imparto en primero de grado en Publicidad y Relaciones Públicas una asignatura que se llama Teoría de la Comunicación. Se analiza el proceso de comunicación, emisor, mensaje, receptor, efectos, tal, y llega un punto en el que hablamos de las teorías de los efectos, ¿no? Cuando hablamos de qué producen los medios de comunicación de masas en los individuos y en la sociedad. Y hay una teoría que es la teoría del cultivo, que yo la utilizo muchísimo con mi alumnado para hablar de pornografía. Lo que plantea la teoría del cultivo es que a medida que tú te vas exponiendo a altos niveles de violencia en la televisión, digamos, hay un elemento que provoca al individuo que la violencia ya no sea un problema, sino que la normalizas. Claro, ¿qué hago yo? Exportar esa idea a la pornografía. Y hacemos algún tipo de, por ejemplo, en clases se hacen encuestas, el alumnado saca el tema y hace focus con sus amigos y hablan de esto. Yo siempre os lo digo, cuando estéis todos muy borrachos, que además va a pasar, cuando estéis muy borrachos con vuestros amigos, le sacáis la preguntita y a ver qué se plantea, ¿no? Efectivamente, es que no conciben la socialización sin el elemento pornográfico, en ningún caso. No, o sea, es todo, es como, y además como ellos me siguen en Instagram, yo les sigo a ellas y a ellos, lo veo muy claramente. Yo a mi alumnado masculino no les veo exponiéndose de esa manera y a mis alumnas sí. Y además ellas lo dicen, una forma de validación, porque me ponen comentarios positivos, además lo hacen como de forma sistemática, sobre todo entre ellas, ¿no? Entonces, creo que efectivamente, como bien habéis dicho ambas, estamos en retroceso real, en un retroceso real y terrible. Totalmente. Yo hilando con lo que dices, Bianca, cuando hacemos talleres, precisamente de prevención de la violencia y de sensibilización en institutos, les preguntamos, ¿cuándo tienes más likes? Y cuando tienes menos, para que se den cuenta. Y entonces, si comparten una foto curradísima, artística, leyendo, es decir, haciendo cualquier cosa, likes flojitos. Ahora, a lo mínimo que ya empiezan a enseñar, suben los likes de una forma totalmente escandalosa. Estamos hablando de que a lo mejor pasan de 20 a 200 y pico. Entonces, claro, ese refuerzo constante, sobre todo en edades tempranas, es totalmente brutal. Y a eso le tenemos que es una cosa que a mí me está preocupando bastante, le tenemos que añadir, como por ejemplo ahora con las nuevas normativas de Twitter, que si bien tiene una parte positiva, todo lo liberal, ¿no? Que es que cuentas como la mía, que fue vetada y cerrada, ¿vale? Por denuncias masivas de haters y que se reabrió, pues en eso todo vale y todo tiene un pase, pues por ejemplo a lo que estamos asistiendo es al consumo involuntario de pornografía en Twitter. Yo que siempre veo los comentarios para hacer una medición, ¿no? De qué piensa la gente sobre tal cosa, sea a favor, en contra, a mí me encantaría a todo el mundo. Y de repente veo pornografía, 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 pornografía. Eso yo creo que va a ser brutal y que tenemos ahí que darle caña porque se están metiendo hasta en supuestos lugares seguros, porque es que yo no tengo por qué estar expuesta a violencia, es una victimización también, aunque sea de bajo alcance. Y luego respecto a todos estos sistemas y todas estas estrategias de generación de la feminidad, porque no deja de ser efectivamente una identidad de la feminidad, yo aquí voy a ser creo que un poco disonante porque, claro, es de formación profesional. Cuando se realiza, por ejemplo, una campaña de prevención,
Tú no tienes en cuenta tu mensaje solo, tienes en cuenta a qué público tú te diriges. Si el público es hostil, bajas muchísimo el nivel y utilizas sistemas de enganche, ¿no? Esto desde el punto de vista de la creación de una campaña de prevención y de sensibilización. Si, por ejemplo, yo tengo muy claro, tengo clarísimo, lo sabéis, todo lo que supone el feminismo, pero quiero que llegue, imaginémonos, a una población totalmente conservadora, utilizo anclajes conservadores, bajo el nivel del feminismo y utilizo un sistema que se llama de aproximaciones sucesivas para articular un cambio a medio-largo plazo. Es una estrategia de cambio conductual y de sensibilización. Cuando yo, por ejemplo, vi Barbie, yo creo que estoy más con Bianca, me sí que me ha parecido feminista, la he defendido desde el inicio. Yo lo que vi, también insisto, por deformación probablemente, es algo análogo a lo que hacemos en prevención. Creo que saben cuál es el target, saben que la sociedad, un mensaje puro feminista, tiene una reacción totalmente brutal y creo que te han hecho enganches, a lo mejor a través de qué, para ir metiendo un mensaje. Si eso lo vemos desde un punto de vista de un cambio cultural, que lo mejor es que siempre se haga a medio-largo plazo para no generar una corriente brutal en contra, yo le veo una buena estrategia y creo que está muy bien articulado. Si lo pensamos a largo plazo. Creo que incluso aquí también tenemos que ver cómo funcionan los cambios socioculturales y también cómo sobreviven las personas dentro de un entorno tan hostil en materia de feminismo. Por ejemplo, lo tenemos grandes con los filósofos. ¿Cuántos filósofos que eran ateos, precisamente para poder publicar sus teorías, decían, uy, sí, y la religión también? Y luego hay textos, ¿no? Y hay vestigos que dicen, no, esta persona para nada creía en Dios. Sin embargo, tienen textos alabando a Dios, ¿no? Y eso era una forma, también era un peaje, ¿vale? Como para poder divulgar sus ideas. Entonces, creo que no solo hay un peaje pornográfico, sino que también hay un peaje de divulgación. Es decir, nosotras también estamos sometidas a pagar de alguna forma un peaje, y bueno, lo sabemos muy bien, sobre todo cuando hablamos de feminismo en redes sociales, todo el hate que a veces se nos viene encima y que incluso, y lo sabemos también muy bien en esta mesa, trasciende a nuestra vida profesional y a nuestra incluso proyección laboral y a nuestro futuro. Y eso es un peaje que, bueno, no deja de ser también una coacción o una presión social. Entonces, yo creo que también tenemos que verlo con esa perspectiva global de, tengo este mensaje, lo tengo que llevar a este entorno, quiero sobrevivir en el intento, ¿cómo puedo mandarlo y cómo puedo hacerlo para que además sobreviva y permanezca en el tiempo y cale de alguna forma? Yo al menos tengo esa perspectiva y, bueno, por supuesto me gusta compartirla con vosotras también para poder aportar. Yo, bueno, Laura, la verdad es que la cuestión de Barbie no la veo una película feminista, la veo negativa, mucho más que positiva para el feminismo, y me explico. Es una película que tiene un mensaje ambiguo, tanto entre la estética y el contenido, en primer lugar. Y eso al final se traduce en que las personas no lo entienden, sobre todo la infancia, que es el público objetivo de esto. A la salida de la película de Barbie cuando fui a verla, en un centro comercial había una caja, imitando una caja de muñeca, para que las niñas se metieran dentro y se hicieran fotos, una caja de color rosa. Las niñas se metían dentro y se hacían fotos representando ser ellas mismas una muñeca. Y eso es lo que las niñas entendían de la película Barbie. Después de eso se viralizó en redes sociales la adquisición en la sociedad, las niñas empezaron a vestir todas de Barbie. Unos meses después de haber vestido todas de, ¿cómo se llamaba esta? La miércoles, ¿no? Se puso de moda miércoles y las góticas y demás, y luego empezaron todas a vestir de rosa, con una estética bastante sexualizada. Tengo amigas que fueron a ver la premiere de Barbie con unos taconazos rosas gigantescos y una minifalda rosa, es decir, me refiero... eso es lo que llega, y lo que llega al final, el mensaje de marca es compra Barbie. Compra una muñeca perfecta, delgada, que fomentó la anorexia en los años 90 y en los años de la primera década de los 2000, en la que le cambias el color del pelo, pero siempre hablamos de la misma muñeca, ¿no? Una muñeca con unas medidas irreales, una cintura de avispa. Entonces, no puedo considerar que sea una película feminista por estos elementos. De hecho, no veo posible Claro, es que una película yo no lo de veo Barbie dicotómico. Claro, yo no lo Sí. veo, claro, pero precisamente es un gancho fantástico para que un mensaje llegue a sitios donde ni de broma iba a llegar. Yo es que lo veo desde esa perspectiva. Sin quitar que lo que tú dices es tal cual, ¿no? Es decir, hay una estética, pero también es un gancho la estética, de cómo hemos visto, ¿no? Hoy, que realmente se utiliza muchísimo de una manera negativa, y yo veo que si va calando el mensaje poco a poco, y llega a lugares totalmente inhóspitos que antes no iba a llegar, yo es que soy muy
medio largo placista. Bianca, a ver claro. qué dice. Sí, no, sí, hay una cosa, Tasia, en la que discrepo, que es en el público objetivo de la peli. Yo creo que no es una película para público infantil ni de broma, porque no la entienden, no la pueden entender todo un público infantil. Le hablas de patriarcado, le hablas de techo de cristal, le hablas, yo qué sé, de Bill Clinton, que es el que te ayuda a hacer la catarsis patriarcal, no se enteran de nada. Yo sigo pensando que el público objetivo son las mamás de entre 30 y 40, 50 años que en su infancia y su adolescencia han jugado con este tipo de juguetes y que las percibimos. Y de hecho, una de las cosas que queremos hacer mis compañeras y yo es un estudio de percepción, porque, claro, para mí Barbie significa anorexia, chica tonta, chica guapa y chica con Ken. O sea, no, para mí Barbie no es esa idea que tenía Ruth Handler de tú puedes ser lo que tú quieras. Ni de broma, ni de broma. Eso está muy lejos de mi percepción de lo que es la marca Barbie y de lo que es el producto Barbie. Por eso, si yo tengo una niña ahora cerca, yo no le regalo una muñeca Barbie, porque para mí no simboliza ese tipo de cuestiones. Ahora bien, desde el año 2013, que es lo que hemos visto mis compañeras y yo, que presentamos también en la otra comunicación, están haciendo de forma sistemática anuncios de responsabilidad social corporativa. ¿Qué significa esto? Que la marca se involucra con la sociedad para poder aportarle algo. Que sí, como una estrategia de marca, 100%. O sea, no hay un interés real, no hay un interés social, hay un interés comercial, claramente comercial, de posicionamiento de la marca en la mente de las personas consumidoras, ¿no? Pero llevan desde el año 2013 haciendo todo tipo de proyectos, todo tipo de series para fomentar, por ejemplo, las profesiones tecnológicas en las niñas. Oye, todo el tema de ciencia, tecnología, matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la película no nace en el vacío, nace como resultado de un posicionamiento de marca y de una estrategia que va blindada a estos valores de igualdad. Entonces, claro, por eso decimos, yo no creo que vaya dirigida a niños, los niños, las niñas no la pueden entender del todo correctamente. Creo que es una película tremendamente ideológica, hay ideología hasta en el baile más tonto que se plantea. Y para mí, yo soy muy fan de la película al final porque creo que es un extraño elemento. Un extraño elemento en la cultura de masa. Como digo, sin olvidarnos de que esto es una estrategia de advertising y de que no toda marca que se le meta en las narices puede hacer comunicación feminista y por consiguiente es un producto feminista. Ahí está, como digo, yo mi tesis doctoral va de eso, sobre el Salón Erótico de Barcelona, que hace muchísimo advertising. Imposible. O sea, el Salón Erótico de Barcelona no ofrece un producto feminista, ni va a ser feminista, ni se va a posicionar en la mente de las personas feministas, espero. Pero bueno, yo creo que una cosa es la directora y otra cosa es, ¿no? Una cosa es la directora y otra cosa es la marca. Eso es como que una cosa es la campaña y otra cosa es quién te la publicita. Entonces, yo que he trabajado con múltiples partidos políticos, quieren votos. Pero a mí me da absolutamente igual quién se haga la foto y quién lleve el voto o quién lleva la marca en este caso. Yo lo que quiero, por ejemplo, es llegar a prevenir la violencia o llegar a las víctimas. Entonces, yo ahí también diferencio lo que es la directora y el mensaje que a lo mejor quiere hacer y luego el peaje o quienes la contratan lo que quieren también llevar. Yo creo que también esa diferenciación es justa hacerla, ¿no? A ver qué piensa Lidia también al respecto. Bueno, yo es que pienso que es una producción que busca tener un público de masas. Entonces, claro, no puede ser un relato que impugne las estructuras que sostienen nuestra sociedad. Entonces, eso lo sabe todo el equipo que plantea la película, o es lo que yo entiendo del planteamiento de la película, ¿no? Entonces, claro, la película se presenta aparentemente con un mensaje feminista, sin embargo, no se produce ninguna ruptura, por ejemplo, con el enfrentamiento tradicional femenino-masculino. Entonces yo creo que ese juego es intencionado, es deliberado, esa forma de utilizar esa confusión entre todo el relato visual, la presentación de lo femenino y lo masculino. Es un anunciaco de 2 horas de Barbie, o sea, eso es tal cual. Lo que pasa es que ese anunciaco se ubica dentro de un relato que la sociedad del siglo XXI puede asimilar, porque el feminismo sí que ha avanzado algunos pasos y algunos aspectos que toca la película son aspectos más o menos ya consolidados dentro del imaginario social contemporáneo. Por ejemplo, pues que las chicas no sean valoradas por lo que saben hacer. Claro, la película muestra algunos ejemplos de cosas que la sociedad ya no está dispuesta a aceptar, ¿no? Pues igual que no se aceptó la agresión sexual de Rubiales, a Jenny Hermoso, ¿no? La sociedad ya sabe cuándo decir basta, una gran parte de la sociedad.
Entonces, bueno, yo creo que lo que hace la película es una trivialización del proyecto feminista. Sabe llevar muy bien el mensaje o algunos aspectos del mensaje feminista que son asimilados en la cultura popular y en la cultura de masas, pero claro, no hay una impugnación, ¿no?, que pueda tocar con nuestras prácticas. Yo creo que hacer feminismo no solamente implica utilizar algún aparato conceptual del feminismo, implica tener una mirada realmente transformadora y que rompa con el canon de la cultura patriarcal. Y lo que sucede con esta película es que esa ruptura no se produce, ¿no? Aunque superficialmente la película se presente con ciertos mensajes feministas. No obstante, creo que también es interesante que esto pueda ser un caso de estudio dentro de la investigación feminista. O sea, como decía al principio, que la investigación feminista ponga la lupa sobre estos fenómenos de la cultura popular es súper interesante, ¿no? Porque podemos hacer como un termómetro de cómo está la sociedad en estos momentos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, que haya habido debate en torno a la película, pues ya es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es un aspecto positivo. Yo creo que la teoría feminista tiene bastantes instrumentos analíticos para examinar esto que sucede en la cultura popular y lo estamos viendo, ¿no? Como todas tenemos algo que aportar y cómo pues esa interpretación que hacemos de estos productos puede ser súper sofisticada y enriquecedora, ¿no?, desde una perspectiva crítica. Y bueno, pues eso sería mi opinión. Bueno, pues yo creo que con esto, compañeras, podemos cerrar la mesa. Ya hay que comenzar, ya vamos en un rato, comenzamos con la tercera mesa y última del Congreso, así que no nos queda más tiempo para debate, lamentablemente, porque está realmente muy entretenida, ¿no?, esta conversación, este debate, que yo creo que además está siendo fructífero. Bueno, pues sin más, si os parece, nos despedimos la mesa y de verdad reitero el agradecimiento y ha sido un placer de nuevo estar con vosotras, compañeras, y vuestra perspectiva sobre la sociedad y sobre la cultura en este caso.